este video vamos a ver un poco más sobre el método de eliminación o de reducción. Entonces, este método consiste en eliminar, como su nombre lo dice, una de las variables que nos presentan en un sistema de ecuaciones. En este caso, 2 por 2, por este método también se puede trasladar a un sistema de ecuaciones 3 por 3. Entonces, como primer ejemplo, vamos a tener este sistema. Entonces tenemos 6x menos 5y es igual a menos 9. Y por el otro lado tenemos 4x más 3y es igual a 13. Entonces debemos elegir cuál es la variable que nosotros queremos eliminar. Entonces un consejo es, si es posible, busca eliminar la variable que tenga signos distintos, es decir, que tenga menos y que tenga más. En este caso nuestra variable sería la y. Entonces lo que necesitamos para que se elimine, además de que tengan signos distintos, por ejemplo, cuando tú tienes 4 menos 4, pues sabes que se anula y da 0. Entonces vamos a buscar eso, que los coeficientes en nuestro caso sean iguales. Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? Entonces lo que vamos a hallar es el mínimo común múltiplo entre los coeficientes que tenemos aquí. Entonces en nuestro caso tenemos a 5 y a 13. Entonces, pues si no recuerdas cómo se hace ese proceso, pues lo que hacíamos era descomponer en factores primos. Entonces tenemos 5 y 3, ambos son números primos, son primos relativos. Entonces digamos quinta de 5, 1, y de 3 pues sigue siendo 3, y aquí 1, y 5 por 3, 15. Que le hacemos la descomposición hasta que todos los términos sean 1. Entonces nuestro mínimo en este caso, mínimo común múltiplo, es 15. Entonces lo que necesito es ahora pensar por qué número multiplico a la ecuación 1 para que este 5y se vuelva 15y. Entonces en nuestro caso lo que vamos a hacer es multiplicamos por 3 a 1. Entonces multiplicamos por 3 a toda la expresión. Entonces tendremos aquí 3 multiplicado por 6x menos 5y igual a menos 9. ¿Sí? Se lo voy a poner así como toda la expresión. Entonces multiplicamos y en nuestro caso pues tendríamos 3 por 6, sería 18x menos 15y igual a 3 por 9, 3 por menos 9 sería menos 27. Entonces esta nueva ecuación la vamos a llamar ecuación 3. Listo. Ahora hacemos de manera similar, entonces vamos a multiplicar. Entonces multiplicamos por 5 a la ecuación 2. ¿Y 5 por qué? Porque 5 por 3, 15. Entonces va el mismo proceso, entonces sería 5. Si lo quieres ver, lo puedes ver así, como si más claro. Multiplicando por 5 a ambos lados, que es lo mismo, entonces sería 5 por 4x más 3y y 5 por 13. Entonces tendríamos 5 por 4, 20x y 5 por 3, 15y. Entonces ya, y bueno, por acá 5 por 13, si estoy bien, eso es 65. Entonces, y esta ecuación, entonces la vamos a llamar 4. Listo, entonces ya que las tenemos juntitas, bueno, juntitas no, las tenemos listas, ahora sí las vamos a juntar y pues vamos a empezar como tal el proceso de eliminación. Entonces, acá voy a poner como sumo, pero pues no es que se sume, depende de los signos que tengan. Sumo 3 y 4. Entonces las vamos a poner como si fuera tal una suma. Entonces tenemos 18x menos 15y igual a menos 27. Y por el otro lado tendremos 20x más 15y igual a 65. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Ambos son positivos. Estos dos se suman y me daría 38x. Ahora, menos 15 más 15. Esas dos se anulan, entonces esto daría 0, y. Entonces pues la variable se elimina y ya no la tomo más en cuenta. Siempre tienen que verificar que los signos estén contrarios para que se cancelen, ¿no? Si no, pues eso no va a pasar. Ahora menos 27 más 65 pues tienen signos diferentes, luego se restan
y entonces en nuestro caso eso nos daría 38. Despejamos, entonces diríamos que x es igual a 38 sobre 38 y pues tenemos que x es igual a 1. Entonces pues ya encontramos la primera de las variables. Entonces, este método es muy bonito porque es corto. Listo. Entonces ya hallamos x, pues lo que vamos a hacer ahora es hallar y. Entonces para hallar y, pues vamos a reemplazar en alguna de las ecuaciones. Esta es la ecuación 2. Entonces la que ustedes quieran, la que prefieran. Entonces pues en mi caso voy a elegir la número 2. Entonces vamos a reemplazar. Entonces aquí va a reemplazo x en 2 y despejo. Entonces me dicen que 4 por x más 3y es igual a 13. Entonces sería 4 por 1 más 3y es igual a 13. Luego tendría que 4 más 3y es igual a 13 y pues seguimos despejando. Entonces tendríamos que 3y es igual a 13. Esto está sumando, pasaría a restar. Entonces tendría que 13 es igual a 9 y que y es igual a 9 sobre 3. Luego en nuestro caso y sería igual a 3. Y pues ya con esto terminaríamos la solución por el método de eliminación. Es bueno recordar que todos los métodos deberían producir la misma respuesta, sin importar si están trabajando ya con eliminación o con sustitución, igualación o Cramer, ¿sí? Listo, a continuación les voy a dejar un segundo ejemplo como para que vean de pronto qué pasa cuando los signos de estos todos son iguales y qué puedo hacer. Sería como un tip adicional. Segundo ejemplo, tenemos este sistema, todos tienen los mismos signos, entonces bueno, es algo que vamos a tener en cuenta. Lo siguiente que vamos a ver es qué variable tiene de pronto múltiplos en común o que se puede expresar en términos de la otra para poder elegir. Entonces, por ejemplo, estos dos son pares, aunque pues realmente no, 6 no es múltiplo de 4 y viceversa. Entonces, pues podríamos escoger cualquiera. Entonces, por fines prácticos, como en la anterior despejé y, pues en esta eliminamos y, vamos a eliminar x en esto. Entonces, lo mismo, hallamos el mínimo común múltiplo entre 2 y 5, pues ese es 10. Entonces necesitamos que el coeficiente de las x sea 10 y menos 10 respectivamente. Entonces tú debes elegir cuál de las ecuaciones va a quedar negativa y cuál positiva. Entonces voy a dejar la primera en mi caso porque lo quiero así, la primera positiva y la segunda negativa, pero puede ser al contrario. Entonces como la primera es positiva, entonces voy a multiplico por 5 a la ecuación 1. Entonces tendríamos 5 multiplicado por 2x más 4y y ese mismo 5 multiplicado por 8. Entonces al multiplicar tendremos que esto es 10x más 20y igual a 40. Entonces ya sabemos, esta sería nuestra 3. Ahora de manera similar vamos por la opción 2. Entonces, como ya les dije, necesito que una me quede positiva y la otra negativa. Escogí que la segunda sea negativa. Entonces, yo sé que 5 por 2 da 10, pero como necesito que quede negativo, o sea, este mínimo quede menos 10, entonces voy a multiplicar por menos 2 a la ecuación 2. Entonces, tendríamos en nuestro caso menos 2 por 5x más 6y, y eso también menos 2 multiplicado por 8. Que ambas ecuaciones de 8 es una coincidencia, no necesariamente van a dar igual, pueden dar distinto. Listo, entonces en este caso tendríamos que esta expresión daría menos 10x, como lo habíamos pedido, menos 2 por 6y sería menos 12y, y esto es igual a menos 16. Entonces esta será la ecuación 4. Entonces, como hicimos en el anterior ejemplo, lo que vamos a hacer es así, simplemente es
sumo 3 y 4. Simplemente las organizamos. Y entonces en nuestro caso pues tengo que 10 menos 10 da 0. Entonces se cancela la variable x y operamos la y. Si por alguna razón se nos eliminan las dos variables, pues quiere decir que el sistema puede tener infinitas soluciones o ninguna solución, pero eso dependerá de lo que nos dé acá. Si llegamos a algo como 0 es igual a 0, tiene infinitas. O si llegamos a algo así como 0 es igual a 4, que es falso, entonces uno diría que no tiene solución. Bueno, este no es nuestro caso porque si no se anulan. Entonces 20 menos 12 daría 8y y 40 menos 16 nos daría 24. Entonces despejamos a y esto nos daría 24 sobre 8. Entonces decimos que y es igual a 3. Entonces ya tenemos el valor de nuestra primera variable. Entonces vamos a despejar, a reemplazar, bueno, entonces a la que ustedes quieran. Voy a escoger en este caso a 1 para variar. Entonces reemplazo y en 1 y despejo. Entonces diríamos esto, que sería 5 por x más 6y es igual a 8. Entonces tendríamos 5x más 6 por 3 es 8. Luego tendríamos que 5x más 18 es igual a 8. Y entonces diríamos que 5x es igual a 8 menos 18, porque está sumando, pasa a restar. Entonces esto nos daría menos 10. Y entonces tendríamos que, bueno, voy a escribirlo aquí, bueno, voy a escribir 5x, bueno, para no tachar. Entonces despejamos y entonces sería menos 10 quintos. Entonces menos 10 sobre 5 sería menos 2. Entonces pues obviamente ya al final puedes hacer la prueba. Y si eres mi estudiante, haces las pruebas para comprobar que los sistemas son correctos. Y ya, esto sería todo por este video.